Nicolás Alquemade, sobrevivió a una caída de 6.000 metros sin paracaídas. De las muchas historias sorprendentes que existen sobre la Segunda Guerra Mundial, esta es una de las increíbles. Se trata de la historia del sargento de la RAF Nicolás Alquemade, que sobrevivió a un terrorífico salto sin paracaídas desde su incendiado bombardero a 6.000 metros de altura, una noche de marzo de 1944. Parece ciencia ficción, y verdaderamente es difícil de explicar, pero la historia es real y está perfectamente contrastada. Nuestro protagonista, llamado Nicolás Alquemade, era un joven sargento de 21 años de la Royal Air Force que servía como artillero en uno de los famosos bombarderos pesados, Avro Lancaster, con los que británicos y norteamericanos estaban machacando el Reich alemán, sin dar tiempo para treguas ni a las defensas alemanas ni a la atribulada población civil. En la noche del 24 al 25 de marzo de 1944, Alquemade despegó a bordo de su Lancaster Mk2, bautizado como S4 Sugar y perteneciente al 115 Escuadrón de Bombardeo, rumbo a Berlín, junto a 299 bombarderos más. La unidad, creada en 1917, era de las escasas que contaban con la versión Mk2 del gran cuatrimotor británico, que se diferenciaba principalmente del resto de congéneres por sus motores. Fabricados por la Armstrong Whitworth Aircraft, disponían de los grandes radiales Bristol Hércules, en lugar de los famosísimos e inmortales Rolls-Royce Merlin, ya que en el momento de su fabricación el suministro de motores Merlin era prioritario para los cazas. Incluso algunas series Mk2 dispusieron de la insatisfactoria torreta defensiva ventral FN-64, su carencia fue quizás el mayor defecto o punto débil de este inmortal y fiable aeroplano, pero el S4 Sugar no era de esas unidades. Además de 4 ametralladoras repartidas entre el morro y la parte dorsal, el mayor cono de fuego se situaba en la cola del avión, donde el artillero de cola manejaba las 4 ametralladoras restantes. Precisamente Alquemade era el operador de dichas armas en el S4 Sugar. Su posición era la menos envidiable de todas, ya que, además de la lejanía de sus compañeros, el espacio disponible en aquella burbuja de plexiglas era muy estrecho e incómodo, atiborrado de municiones. Así que no es de extrañar que su paracaídas quedara fuera de aquel cubículo. Tras despegar y alcanzar el punto de reunión, la gran formación de bombarderos atravesó el Mar del Norte y se adentraron en el espacio aéreo alemán, manteniendo una altitud constante de 6.000 metros. Tras recibir un leve fuego antiaéreo al sobrevolar Frankfurt, los aviones empezaron a sufrir las defensas antiaéreas de la capital berlinesa. Cazabombarderos nocturnos, potentes reflectores y cañones antiaéreos convergieron sobre la formación. Sin embargo, los pesados cuatrimotores llegaron a su objetivo sin problemas y descargaron su mortífera carga de bombas. A continuación, viraron sobre sus pasos y emprendieron el regreso a Inglaterra. Con ellos iba el S4 Sugar. Pero poco después, un caza nocturno bimotor, Nordjager, Junker Su-88 G6, se acercó sigilosamente por detrás y desde abajo y abrió fuego contra el bombardero. Así era la táctica de ataque alemana para derribar los robustos cuatrimotores británicos. Múltiples impactos de munición de cañón golpearon el fuselaje e inmediatamente el enorme avión, alcanzado mortalmente, empezó a descontrolarse y a caer, con fuego a bordo. Mientras tanto, Nicolás Alquemade enfiló a otro caza nocturno que se acercaba rápidamente y logró alcanzarlo en el motor izquierdo, salvando momentáneamente al S4 Sugar. Pero a continuación, la tripulación oyó la nerviosa voz del piloto, el teniente Jack Neumann: tendréis que saltar. Fuera, fuera. Alquemade soltó los gatillos de sus ametralladoras y miró hacia atrás para descubrir horrorizado que su paracaídas estaba ardiendo y que no llevaba uno de reserva. Es difícil describir qué sentimientos de puro miedo, resignación y tristeza acometieron al joven aviador en aquel instante, pues le invadió la lógica certeza de que se enfrentaba a una muerte segura. Como después contaría, ya terminada la guerra, a un grupo de periodistas, mi estómago pareció desprenderse de mi cuerpo. Sabía que iba a morir. Me dije se acabó. Así que en escasos segundos, Nicolás Alquemade barajó sus dos alternativas, o quedarse en el avión en llamas hasta que se estrellara, o saltar. Prefiriendo una muerte más indolora y limpia que quemarse vivo, el joven sargento apartó lo que pudo y saltó desde unos impresionantes 6.000 metros de altura. Tras los primeros instantes de temor, y tal como contó en la rueda de prensa organizada por la RAF en mayo de 1945, le invadió una sensación de alivio y paz. Era una sensación de tranquilidad, como acostarse en una nube, como estar tumbado en un colchón muy blando, cayendo boca arriba, y mirando el cielo despejado y cuajado de estrellas, en medio de un silencio irreal. Dedicó sus últimos pensamientos a su novia, Pearl, y luego perdió el conocimiento. Cuando Alquemade recuperó la conciencia, notó que, ya que estaba en la otra vida,
Sentía el mismo frío que el momento en que saltó de su incendiado Lancaster. Abrió los ojos y vio un cielo lleno de estrellas, mientras él permanecía boca arriba sobre medio metro de nieve en un bosque de abetos. Miró su reloj de pulsera. Las 03:10 de la madrugada. Era increíble. Estaba vivo. Una impresionante suerte se había aliado con el muchacho. En vez de caer sobre peñascos o simplemente, en el campo, Alquemade había caído sobre unos altos y fuertes abetos, cuyas ramas habían amortiguado su caída. Además, el tiempo invernal había acumulado toda aquella nieve blanda que hicieron del resto. Aún así, muchos científicos estudiaron el caso y siguieron planteando muchas dudas de que tal cúmulo de circunstancias volviera a repetirse, por muy posible que fuera. En otras palabras, una suerte de 1 entre 1.000.000 o un auténtico milagro. Nicholas Alquemade se incorporó y comprobó que ni siquiera tenía nada roto. Tan solo una torcedura en la rodilla derecha y leves quemaduras tras su cercanía a las llamas que devoraron su torreta. Así que encendió un cigarrillo e hizo sonar su silbato reglamentario para ser capturado. Pues, como relató después, la perspectiva de convertirme en prisionero de guerra no me pareció tan mala. Quería que me encontraran. Poco después algunos hombres armados localizaron al aviador y lo llevaron a un hospital, ya que volvió a perder la conciencia. La cosa, sin embargo, empezaba a torcerse porque cuando al despertar y decirles como pudo que se trataba de un aviador británico pero no tenía paracaídas, simplemente los alemanes no podían creerlo. ¿Quién podía creerse que un tipo había saltado de un avión desde 6.000 metros de altura y había sobrevivido ileso al impacto? Rápidamente creció la opinión de que se trataba de un enajenado mental, o lo que era peor para su integridad, que se trataba de un espía o saboteador aliado. La verdad es que el riesgo de que fuera fusilado era muy alto. Trasladado al campo de prisioneros de Dahlem-Luft, cerca de Frankfurt, fue sometido a largos interrogatorios, en el que una y otra vez intentaba contarles su casi inverosímil historia. Pero la suerte iba a seguir estando de su parte. Enterado de que habían sido localizados unos restos de un avión Lancaster cerca del lugar donde fue capturado, Alquemade logró convencer al teniente de la Luftwaffe Hans Feidel para que buscara en los restos del bombardero su paracaídas y así demostrar que no se trataba de un espía, sino de un auténtico sargento de la RAF por un capricho del destino o la protección divina había escapado de una muerte casi segura. Feidel acudió al lugar donde se encontraban los restos del Lancaster, no lejos de Berlín y halló en la cola el arnés del paracaídas. Una vez en el Dahlem-Luft, Alquemade pudo demostrar que era el suyo y todos quedaron sorprendidos que la historia era cierta. Aquel joven suboficial británico había saltado de su avión a 6.000 metros de altura sin paracaídas y había sobrevivido ileso. Nicholas Alquemade se convirtió instantáneamente en una figura legendaria y respetada por aviadores prisioneros pero también por sus captores alemanes. En aquella guerra inhumana y horrible, milagros así eran capaces de producirse. Aún antes de acabarse la guerra, varios aviadores de la RAF regalaron a Alquemade una Biblia en cuyas guardas figuraba transcrito el texto del documento firmado por los oficiales alemanes y corroborado por varios oficiales que atestiguaba su increíble historia. Dahlem-Luft se ha investigado y comprobado por las autoridades alemanas que la afirmación hecha por el sargento Alquemade, 1.431.537 RF, es verídica en todos sus detalles, esto es, que se arrojó desde una altura de 6.000 metros sin paracaídas y llegó al suelo sano y salvo. Su paracaídas se incendió en el avión. El sargento Alquemade cayó sobre una gruesa capa de nieve en medio de unos abetos. Testigos: H.J. Moore, teniente primero, oficial británico de más alta graduación, R.R. Lamb, 1.339.582. Sargento primero, Ty Jones, 411, suboficial británico de más antigüedad. Fecha: 25/4/44. Bien amigos, hasta aquí la increíble historia de Nicholas Alquemade. ¿Quién creéis que protegía la vida de nuestro querido Nicholas? Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, compartidlo, nos ayudáis mucho. Darle al like y sobre todo clicar a la campanita, así podréis estar al tanto de todo lo que vamos subiendo.